Hola, bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver van a ser los diferentes tipos de sierras manuales. Tenemos gran variedad de sierras manuales para los diferentes materiales y vamos a dar un repaso sobre las más comunes, donde también veremos sus dentados y también sus características. Así que sin más dilación, vamos allá. Lo que primero vamos a ver van a ser los arcos de sierra, en este caso arcos de sierra para metal. También podemos cortar tanto madera como plástico, pero están más enfocados para corte metálico. Se van a componer de un mango con un arco, por lo tanto no podremos hacer cortes profundos, solo nos limitará al corte que tenemos en el arco. Tenemos un tensor. A veces tenemos el tensor en la parte de atrás, otras veces lo podemos tener en la parte delantera. Normalmente llevan un tipo de palomilla para tensar su hoja y se caracterizan por tener una hoja estrecha. Dentro de las hojas podemos tener varios tipos de dentado y eso se caracterizará por el número que tengamos en nuestra hoja. Aquí podemos tener tres tipos que son los más comunes. Y vemos que nos marca 18 TP, 24 TP y 32 TP. Eso será el número de dientes por pulgada, que en este caso una pulgada sería 2,54 centímetros. Y dentro de las numeraciones, cuantos más dientes tengan, más fino será su corte. Y cuantos menos dientes tengan por pulgada, más vasto será su corte. Luego podemos encontrar arcos de sierra de este tipo, mini arcos de sierra, que también llevan un sistema muy parecido. En este caso el tensor lo llevan en la parte de atrás, va a depender mucho de la marca. Y tenemos una hoja de sierra de tipo cegueta, que son unas sierras que veremos más adelante, de la cual podemos sacarla. En este caso lleva un pequeño eje soldado a cada lado para adherirlo a la sierra. Estos son sierras que no se ven tan comúnmente, sierras pequeñitas, pero por ejemplo para tenerla en una caja de herramientas, pues nos viene muy bien tener mini sierras como esta. Simplemente lo meteremos en el tensor y lo llevaremos a la parte de delante. Ahí. Y tensaremos. Dentro de los arcos de sierra también podremos tener manerales como este. No es un arco de sierra como tal, pero está enfocado para hacer cortes más profundos o cortes donde el espacio es reducido y no podemos meter el arco de sierra, ya que el arco de sierra va a tener aproximadamente entre 10 y 12 centímetros, por lo tanto no nos va a permitir meterlo en sitios estrechos. Con este maneral, que es una hoja de sierra igual que las que tenemos para nuestro arco de sierra, podremos adherirlo aquí y darle diferente largura. En este caso para trabajar en espacios reducidos o estrechos. Otro dato interesante dentro de las hojas de sierra es que nosotros tenemos el dentado inclinado. Si apreciamos de cerca, vemos que tiene un dentado que va hacia un lado. Aquí vemos que nos está tirando hacia la parte de allí, nos va yendo hacia la izquierda, tal y como lo estamos viendo. Por lo tanto, cambiará mucho el tipo de corte que hagamos si lo ponemos así o lo ponemos del revés. Si nosotros lo tenemos así y tenemos el mango en esta parte, cuando empujemos, cuando tiremos hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es hacer el corte. Cuando empujemos, cortaremos la madera y cuando nosotros volvamos, entonces dejaremos de cortar. En cambio, si lo ponemos al revés, haremos el corte cuando nosotros volvamos con la sierra y no cuando empujemos. Por lo tanto, la manera correcta de ponerla sería con los dientes hacia la izquierda, porque de esta manera nosotros cuando empujemos con el mango lo que haremos será hacer el corte en la madera, ya que haremos el corte al empujar, que es cuando más fuerza podemos hacer, y no al volver, que es cuando menos fuerza hacemos.
Ahora lo que vamos a ver van a ser los arcos de sierra de marquetería o las seguetas. Más conocidas como seguetas, se usan mucho sobre todo para joyería o para cortes muy precisos y muy pequeños, y son estas que tenemos aquí. Vemos que tenemos en dos tamaños diferentes. La grande sería de 270 de profundidad y la pequeña sería de 160 de profundidad. Unas sierras muy famosas, sobre todo si habéis tenido tecnología en el colegio. Son sierras que se usaban para cortar el panel, por ejemplo, y son sierras muy curiosas. Podemos cortar también tanto madera como metal con estas sierras, y también tenemos unas hojas intercambiables. Nosotros, si aflojamos las palomillas, vamos a tener una sierra. En este caso es una sierra plana. También tenemos diferentes dentados, más finos y más vastos, y también tenemos de otro tipo que son circulares. En este caso es plana, es una sierra como la que podemos tener para una sierra de metal, que ya las hemos visto, y aquí en este caso tenemos una sierra que es redonda o en espiral. Esta es una sierra que va a ser muchísimo más cómoda para hacer cortes, sobre todo con formas redondeadas o formas muy cerradas, porque nos va a permitir cortar en todas las direcciones de nuestra sierra. En cambio, con la sierra plana está más enfocada a hacer cortes rectos. Ahora vamos a ver los serruchos universales o serruchos de carpintero. Sus usos recomendados son o para madera o para yesos o escayolas, y se caracterizan por tener una hoja ancha y flexible. Se suelen usar para cortes vastos y profundos, ya que en su hoja no tenemos ni un arco ni ninguna costilla que nos impida profundizar en la pieza. Y además, para el caso de los yesos, pues nos va a permitir hacer un corte, por ejemplo en un falso techo, de una manera muy cómoda, ya que podemos profundizar toda la hoja de la sierra. Como veis aquí tenemos tres medidas fundamentales, que sería desde la más pequeña, 16 pulgadas o 400 milímetros de largo, desde el mango hasta el final de la hoja. Luego tendríamos 18 pulgadas, que sería este de aquí, aproximadamente unos 450 milímetros de largo, y el más grande de todos, que sería de 20 pulgadas, que sería de 500 milímetros de largo. Luego también podéis observar aquí que tenemos diferentes mangos. Normalmente nos vienen en una pieza como este o este de aquí, y no podemos cambiar su sierra, pero aquí tenemos un serrucho más enfocado al bricolaje, que es intercambiable. Tenemos una palomilla en este lado y podemos poner diferentes tipos de sierras. Simplemente lo he incluido por el tema del tamaño, por ver los tres tamaños más habituales dentro de los serruchos universales o de carpintero. Para este tipo de sierras también una curiosidad es que tenemos ángulo recto con respecto a la hoja y ángulo de 45 con respecto a la hoja. Algo que nos va a ayudar para hacer un marcaje rápido en la pieza y poder cortar tanto a 90 grados como a 45 con respecto al canto de la pieza de madera. En este más pequeño tenemos exactamente lo mismo, ángulo de 90 con respecto a la hoja y ángulo de 45 con respecto a la hoja. Luego, con respecto a los dentados, podemos tener un dentado clásico, que sería este primero de aquí, que vemos que simplemente es en punta. No tenemos ni puntas hacia los lados ni llevan ningún tipo de inclinación. Simplemente son todas las puntas iguales, y este sería el dentado clásico de toda la vida. Luego tenemos un dentado que es inclinado, como el que hemos visto en las sierras de metal, y vemos que nos va hacia adelante para que nos haga el corte cuando nosotros empujamos la sierra. Este también sería un dentado de los más clásicos que tenemos para todos los tipos de sierras. Y por último tenemos un dentado de tipo japonés. No sería un dentado japonés como tal, pero es un dentado que se le suele llamar de tipo japonés. Y la característica que tiene este dentado, vamos a ponerlo de cerca, es que, si podéis observar aquí, tenemos un dentado que nos va tanto hacia un lado como hacia otro. Este de aquí está asomando a la parte de abajo y el siguiente está asomando
hacia el otro lado y también está ligeramente doblado. Por lo tanto, es un corte mucho más rápido el de este tipo de dentado para los serruchos universales. Algo que ya prácticamente se están viendo en todas las sierras de uso comercial nuevas, este tipo de dentado. Un dentado muy afilado, que ya no es solo un dentado en pico como el que hemos visto anteriormente, pero sí que es verdad que es un dentado bastante más ancho, ya que tienen que hacer el afilado y además, como ya hemos comentado, lleva los dientes ligeramente doblados hacia los lados para hacer un corte mucho más rápido y mucho más preciso. Ahora vamos a ver las sierras de costilla. Son sierras de costilla porque, si podemos apreciar, llevan un refuerzo en la parte de arriba. De ahí su nombre, sierra de costilla. Esto de aquí arriba es la costilla o el refuerzo que lleva para mantener la rigidez de la hoja, para que en este caso no se doble tanto como la que tenemos en el serrucho universal o de carpintero. Están enfocadas para corte de madera exclusivamente y para un corte fino y preciso. Y también, debido a su costilla, solo nos va a dejar trabajar en la profundidad de la hoja, ya que hemos visto que en los serruchos universales podíamos hacer cortes vastos y profundos. En este caso es para un corte fino, pero nos limitará la profundidad dependiendo de qué sierra de costilla tengamos. Aquí vemos una más enfocada a bricolaje, que lleva un mango de madera normal, y en esta vemos que lleva un mango más reforzado. Por lo tanto, nos va a limitar, como ya hemos comentado, siempre el ancho de la hoja para nuestros trabajos. Y para su dentado, esta que es más moderna ya lleva un dentado de tipo japonés, que ya lo hemos visto, un dentado igual que el que hemos visto en el serrucho, simplemente que de un paso más fino. Y aquí tenemos un dentado clásico, en este caso de punta y simplemente inclinado hacia un lado para hacer los cortes. Estas sierras nos suelen venir acompañadas de una caja de ingletear, como esta que vemos aquí, donde vemos que tenemos diferentes grados. 45 grados, 22 grados y medio, 90 que sería el central, y volvemos a los 22 grados y medio y 45 grados del lado contrario. Simplemente nos va a hacer una guía para que a la hora de cortar podamos sacar los grados perfectos. Es una sierra que suele ir acompañada siempre de una caja de ingletear, porque ya hemos comentado que es para cortes finos y precisos. Ahora vamos a ver los serruchos de punta o de ranurar. Son serruchos que se suelen usar para tanto madera como yesos, y la característica que tienen es esta hoja puntiaguda que tienen. Aquí tenemos dos modelos diferentes, un modelo clásico con el dentado simplemente en punta y un poco inclinado, y aquí tenemos otro con dentado japonés. Son ideales para cortes de difícil acceso o cortes que sean curvos, ya que al tener la hoja tan estrecha nos facilita mucho más hacer la curva dentro del corte. Y aquí vemos el dentado japonés, en esta que tiene un corte más vasto, vemos que lleva doble filo. Lleva una punta por un lado y lleva también punta por el otro. Y como podemos observar, también está ligeramente inclinado, por lo tanto nos va a facilitar mucho el corte. Vamos a hacer un corte mucho más rápido y mucho más preciso que con un dentado clásico como este que tenemos aquí, que simplemente se empunta y inclinado hacia adelante para hacer el corte cuando empujamos desde el mango. Ahora vamos a ver los serruchos de podar o de corte en madera viva. ¿Esto qué quiere decir? Que son sierras con un dentado muy vasto, como podemos observar aquí, y están enfocadas sobre todo a trabajos de poda o trabajos en madera viva. Madera viva sería pues una rama de un árbol, un tronco, etc. Aquí tenemos varias versiones, y la primera de todas a destacar sería el arco de sierra, el típico arco que vemos en las películas o que hemos visto en algún libro, que es bastante grande. En este caso es una versión pequeña,
pero son los que se usaban antiguamente para talar los árboles. Vemos aquí que tenemos un dentado muy vasto con un doble diente y 4 dientes normales. Esto nos va a permitir hacer un corte en maderas que están muy pretas, como puede ser la madera viva de un árbol, que es una madera que aún está verde y necesitamos un corte muy vasto para poder traspasarla. Aquí tenemos otra versión de mano y también vemos que tiene doble diente y es un diente muy pronunciado. Por lo tanto, nos facilitará mucho hacer cortes complicados en madera viva o en trabajos de poda. Y el último de todos, una sierra más moderna, es esta que tenemos aquí, con un dentado de tipo japonés, que ya hemos visto en sierras anteriores, también enfocado hacia la poda. En este caso es una sierra rígida, también tenemos versiones que son plegables para poder llevarlas en trabajos de poda, para el campo, etcétera. Y también son sierras con un dentado bastante vasto que nos facilitará mucho el corte, como ya hemos comentado, tanto en trabajos de poda, madera viva, etcétera. Por último, vamos a ver las sierras japonesas. No tengo todos los modelos, pero estas sierras llamadas sierras japonesas o sierras no kogiri son sierras que se han puesto muy de moda últimamente, en los últimos años, porque tienen una característica principal y es que hacen el corte al tirar y no al empujar, como en las sierras que hemos visto habitualmente. Esta en concreto es una Ryoba y se caracteriza por tener corte en los dos lados de su hoja y además de ser una hoja muy flexible. Tenemos otros modelos de sierras japonesas, como puede ser la Kataba, que os dejaré una imagen por aquí, o el Dozuki, que os dejaré una imagen por aquí. La Kataba sería más enfocada a un serrucho de carpintero, digamos que sería como la evolución, y el Dozuki sería como una sierra de costilla, porque vemos que lleva el refuerzo en la parte de arriba. Lo único que llevan su dentado japonés con la característica que ya hemos comentado. Es un dentado que corta al tirar y no al empujar, como en las sierras habituales. Son sierras que están enfocadas para corte de madera y nos van a permitir un corte fino y de alta eficacia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos dado un repaso sobre todos los tipos de sierras manuales más comunes y para qué valen cada una de ellas. También hemos estudiado un poco el dentado de cada una de ellas o los tipos de sierras que podemos acoplar y también alguna curiosidad como las sierras japonesas. Algo que cabe la pena destacar, ya que son sierras muy versátiles y que nos pueden ayudar para nuestros trabajos de bricolaje. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!